El ser y la nada, de 1943, escrito por Jean-Paul Sartre, es una obra fundamental en la filosofía existencialista. Sartre representa una ontología del ser basada en la fenomenología de Edmund Husserl y también en la influencia de Martin Heidegger. En esta obra, Sartre explora temas como la libertad, la conciencia, la angustia, la mala fe y la naturaleza de la realidad humana. Introducción a la ontología de Sartre. Sartre comienza el ser y la nada con una distinción entre dos tipos de ser: el ser en sí, être en soi, y el ser para sí, être pour soi. El ser en sí. Este es el ser de las cosas, el ser que es lo que es. Es completo, autosuficiente y no tiene conciencia. Es inerte, fijo y no se relaciona con sí mismo. Por ejemplo, una piedra es un ser en sí. Ser para sí. Este es el ser de la conciencia, el ser que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A diferencia del ser en sí, el ser para sí es incompleto, siempre en proceso de devenir y sufre de una falta de esencial, ya que es consciente de lo que no es. Este ser se define por su capacidad de proyectar su existencia hacia el futuro, trascendiendo lo que es actualmente. La conciencia y la nada. Sartre desarrolla su concepto de la conciencia pour soi en términos de negatividad. La conciencia, según Sartre, es una relación negativa con el ser. Esto significa que la conciencia siempre se define en relación con lo que no es, y esta negatividad es esencial para la libertad humana. La conciencia conduce a la nada en el mundo, ya que al ser consciente de algo, la conciencia simultáneamente se distancia de ello, creando una separación ontológica. Libertad y responsabilidad. Uno de los aspectos más conocidos de la filosofía de Sartre es su afirmación de la radical libertad humana. Según Sartre, los seres humanos están condenados a ser libres porque siempre tienen la capacidad de hacer elecciones, incluso en situaciones extremas donde las opciones parecen limitadas. La libertad de elección permanece. Esta libertad radical también implica una responsabilidad total. Los seres humanos son responsables no solo de sus acciones, sino también de los valores y de su existencia misma. Mala fe, mauvaise foi. La mala fe es un concepto central del ser y la nada. Sartre describe la mala fe como un intento de evadir la libertad y la responsabilidad inherentes a la condición humana. En la mala fe, una persona se engaña a sí misma para evitar reconocer la verdad de su libertad. Por ejemplo, alguien puede adoptar roles sociales rígidos o aceptar normas externas sin cuestionarlas para evitar la angustia que acompaña la libertad absoluta. La mala fe es una autodecepción en la que la persona actúa como si fuera una cosa, ser en sí, con una esencia fija y definida, en lugar de aceptar su naturaleza como ser para sí, libre y en constante devenir. Angustia y náusea. La angustia es la sensación que surge al confrontar la radical libertad y responsabilidad de la existencia. Es un reconocimiento de que no hay un fundamento último para nuestras elecciones y que, en última instancia, estamos solos en nuestra tarea de dar sentido a nuestras vidas. Sartre describe esta angustia no como una condición patológica, sino como una experiencia fundamental y también reveladora de la condición humana. Náusea, un sentimiento relacionado de Sartre que explora en su novela del mismo nombre. Es la reacción visceral al confrontar la contingencia y absurdidad del mundo de la propia existencia. El ser para otros. Otro componente clave del análisis de Sartre es la relación con los otros. Según Sartre, el encuentro con los demás introduce una dimensión conflictiva en la existencia humana.
A través de la mirada del otro, uno se convierte en objeto, experimentando una alienación de su propia subjetividad. Esta dinámica de ser para otros revela la tensión entre la libertad individual y la objetificación social. Autenticidad. La autenticidad para Sartre es vivir en plena conciencia de la propia libertad y responsabilidad, sin recurrir a la mala fe. Es reconocer y aceptar la angustia y la náusea por partes inevitables de la condición humana y actuar de acuerdo con la verdad de nuestra existencia como seres libres y autónomos. El ser y la nada de Jean-Paul Sartre es una obra densa y compleja que ofrece una exploración profunda de la naturaleza de la existencia humana. Sartre desafía las nociones tradicionales de ser y esencia, proponiendo una ontología basada en la libertad radical y la responsabilidad. Su análisis de la mala fe, la angustia y la autenticidad proporciona herramientas para comprender y enfrentar la condición humana en su totalidad. A través de su fenomenología de la conciencia, Sartre revela la estructura dinámica y conflictiva de la existencia, mostrando que, aunque estemos condenados a ser libres, esta libertad es también la fuente de nuestra mayor dignidad y potencial. Su obra hoy en día sigue siendo una referencia fundamental para quienes buscan comprender las complejidades de la libertad y la subjetividad de la experiencia humana. Jean-Paul Sartre es una figura central tanto en la filosofía como en la literatura del siglo XX. Su trabajo es fundamental para el desarrollo del existencialismo, una corriente filosófica que explora la condición humana, la libertad, la responsabilidad y la autenticidad. Sartre también utilizó la literatura como un medio para expresar sus ideas filosóficas, contribuyendo significativamente a la corriente literaria del existencialismo. Filosofía existencialista de Sartre. Fundamentos del existencialismo. El existencialismo de Sartre se basa en la premisa de que la existencia precede a la esencia. Esto significa que los seres humanos primero existen, se encuentran en el mundo y solo después definen su esencia a través de sus acciones. Esta idea desafía la noción tradicional de que los seres humanos tienen una naturaleza o esencia predeterminada. Libertad y responsabilidad. Uno de los pilares del existencialismo de Sartre es la idea de la libertad radical. Según Sartre, los seres humanos son completamente libres para tomar decisiones y actuar, pero con esta libertad viene una responsabilidad absoluta. Esta responsabilidad no solo se aplica a las acciones, sino también a la creación de valores y significados en un mundo que Sartre describe como inherentemente absurdo. La mala fe. Sartre introduce el concepto de mala fe para describir la autodecepción y la negación de la libertad. La mala fe ocurre cuando las personas se engañan a sí mismas para evitar la angustia que surge del reconocimiento de su libertad y responsabilidad. Un ejemplo clásico es la persona que se conforma con los roles sociales y las normas externas para evitar tomar decisiones autónomas y enfrentar la realidad de su libertad. Angustia y náusea. La angustia es la experiencia central del existencialismo. Es la sensación que surge cuando uno se enfrenta a la libertad absoluta y también a la falta de fundamentos externos para sus decisiones. La náusea, descrita en su novela homónima, es una reacción visceral a la contingencia y absurdidad de la existencia. Sartre en la literatura, la novela y el teatro. Sartre utilizó la novela y el teatro como vehículos para explorar y comunicar sus ideas filosóficas. Obras como La náusea y la trilogía Los caminos de la libertad ofrece representaciones literarias de sus conceptos filosóficos. En estas novelas, Sartre examina la condición humana a través de personajes que enfrentan la libertad, la angustia y la autenticidad. La náusea.
La náusea es una de las obras literarias más conocidas de Sartre. En esta novela, el protagonista, Antoine Roqueton, representa y experimenta una profunda repulsión y desorientación ante la existencia misma. La novela explora temas como la contingencia de la existencia, la ausencia de un propósito inherente y la necesidad de crear sentido a través de la propia libertad. Los caminos de la libertad. Esta trilogía, compuesta por la edad de la razón, el aplazamiento y la muerte en el alma, sigue la vida de Mathieu Delors, un profesor de filosofía y sus amigos durante la Segunda Guerra Mundial. A través de estos personajes, Sartre explora la tensión entre la libertad individual y las circunstancias históricas, así como las diversas formas de enfrentar la autenticidad y la mala fe. Teatro, A puerta cerrada y Las moscas. En el teatro, Sartre es conocido por obras como A puerta cerrada y también Las moscas. A puerta cerrada es famosa por la frase «El infierno son los otros», que encapsula la idea de que la mirada y el juicio de los demás pueden convertirse en una forma de tortura existencial. Las moscas reinterpreta el mito de Orestes para explorar temas de libertad y responsabilidad moral. Corriente filosófica y literaria. Existencialismo como filosofía de la libertad. El existencialismo de Sartre se centra en la libertad radical y la responsabilidad que conlleva. En contraste con determinismos de diversas formas, Sartre sostiene que los seres humanos siempre tienen la capacidad de elegir y, por lo tanto, son completamente responsables de sus acciones y de su vida. Esta perspectiva desafía las nociones tradicionales de la moralidad y el sentido de la vida, proponiendo que cada individuo debe crear sus propios valores y significados. La influencia de la fenomenología. Sartre se inspiró en la fenomenología de Edmund Husserl y la ontología de Martin Heidegger. La fenomenología, con su enfoque en la experiencia subjetiva y la conciencia intencional, proporcionó a Sartre las herramientas para desarrollar su análisis de la conciencia en el ser. Sin embargo, a diferencia de Heidegger, que enfocó su análisis en el ser en el contexto del tiempo y la historicidad, Sartre se centró más en la libertad individual y la responsabilidad. Impacto en la literatura. El existencialismo literario de Sartre influenció profundamente la literatura del siglo XX. Autores como Albert Camus, Simone de Beauvoir, quien fue pareja y colaboradora cercana de Sartre, y otros escritores de la posguerra se vieron influenciados por sus ideas. La exploración de la condición humana, la libertad, la autenticidad y la angustia se convirtieron en temas recurrentes en la literatura existencialista. Existencialismo en la cultura popular. El impacto del existencialismo se extiende más allá de la academia y la literatura, influyendo en el cine, el teatro y otras formas de arte. Películas y obras de teatro que exploran temas como la libertad, la identidad y el absurdo pueden rastrear sus raíces hasta el existencialismo de Sartre. Como conclusión, podríamos decir que Jean-Paul Sartre, a través de su obra filosófica y literaria, se erige como una figura central del existencialismo. Su énfasis en la libertad radical, responsabilidad y la autenticidad desafía las nociones tradicionales de la esencia humana y propone una visión del ser humano como agente activo en la creación de su propio destino. La influencia de Sartre se extiende a través de la filosofía, la literatura y la cultura, haciendo de su trabajo una referencia esencial para comprender la condición humana en el siglo XX y más allá.